Buenas noches. Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días porque muestra que somos muchas, que somos muchos, los que no nos resignamos a que la grave crisis que vive el país la paguen nuevamente las grandes mayorías. Los que no queremos más corruptelas ni privilegios de políticos y jueces. Las coaliciones que vienen gobernando están estalladas. Otros aparecen como lo nuevo, pero son la vieja derecha, solo que un poco despeinada. Es hora de poner en pie una nueva fuerza política de izquierda, de la clase trabajadora, que una a los de abajo y que pelee porque gobiernen los que nunca gobernaron, los trabajadores y las trabajadoras. Y una cosa más, nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino. Muchas gracias. Es la quinta candidata más votada en las PASO, donde cosechó más del 2,6% de los votos y se impuso en la interna del Frente de Izquierda sobre la fórmula de Gabriel Solano y Vilma Ripoll, quedándose con el 70% cosechado de los votos por el Frente de Izquierda Unidad. Y compite en las elecciones presidenciales junto a su compañero de fórmula, Nicolás del Caño. Si ya fuiste a votar y la votaste a ella, en Hoy hablaremos sobre, te contamos, ¿quién es Miriam Bregman? Un repaso por su vida, su pasión por la política, sus propuestas y su plan de gobierno y su empoderamiento compitiendo de igual a igual con otros candidatos. Bienvenidos. Miriam Teresa Bregman nació en Timote el 25 de febrero de 1972. Es dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas. Fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires desde 2015 hasta el 2016. Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 2017 hasta el 2021 y otra vez diputada desde diciembre del año 2021. Fue una de las abogadas de Jorge Julio López, testigo desaparecido en 2006, luego de prestar testimonio contra Miguel Osvaldo Echecolás, quien fue condenado por el genocidio cometido durante la última dictadura militar. Miriam Bregman nació en Timote, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde vivió hasta los 15 años. Después se mudó a Carlos Tejedor, terminó el secundario y se trasladó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me crié en un pueblo del interior. Mi mamá no pudo terminar la escuela porque trabajó desde muy chica y mi papá fue docente y comerciante. Nos vinimos con mi hermano a estudiar a Buenos Aires cuando yo tenía 18 años. Cuando tuve que votar por primera vez, vi en la UBA un cartel que me dejó pensando. Decía trabajador, vote trabajador. Y los voté. Así me acerqué a la izquierda. Eran años muy duros, el país estaba estallado. Entonces armamos una red de abogados para sacar a los que caían presos en las movilizaciones. Después acompañamos en el 2001 el proceso de las fábricas recuperadas. Sanón, Bruckman, ahí aprendí muchísimo. En los juicios por causas de lesa humanidad, me tocó ser la abogada de Julio López. Todavía me acuerdo cuando lo estábamos esperando y no llegó. Ese día me cambió la vida. No volví a ser la misma. ¡Julio López! ¡Ahora! Ahí entendí por qué, cuando era chica, decía que quería defender a alguien, aunque no sabía bien a quién. Entendí también que a partir de ese momento iba a dedicar mi vida a luchar contra la impunidad. Sé que mi único camino es pelear por un mundo completamente distinto, un mundo sin explotación ni opresión. Por eso estuve y voy a estar siempre del mismo lado, junto a las mujeres en nuestra lucha, junto a los trabajadores y junto a la juventud. Me llamo Miriam Bregman. Soy legisladora y candidata a diputada por el Frente Izquierda Unidad. En estas elecciones nos quieren hacer creer que hay solo dos opciones, pero no es verdad. La izquierda dice lo que nadie dice y da las peleas que nadie da. Es descendiente de judíos alemanes que se radicaron en Entre Ríos al llegar a la Argentina. Se graduó como abogada en la Universidad de Buenos Aires en los años 90.
Entonces comenzó a militar en el Partido de los Trabajadores Socialistas. Ha participado en la defensa y asesoramiento de trabajadores ocupados y desocupados en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires y Neuquén. Desde 1998 es abogada de los trabajadores de la empresa recuperada Cerámica Sanón de Neuquén. Estuvo presente en el caso Catalina Balaguer, obrera de PepsiCo, un caso testigo al despido discriminatorio y el derecho a la reincorporación en sus puestos de trabajo de los activistas sin tener fueros sindicales. También representó a los trabajadores de esa misma multinacional frente al cierre ilegal de su planta en Vicente López el 20 de junio del año 2017 y denunció al fiscal Gastón Larramendi, que ordenó el desalojo policial de la fábrica el 13 de julio de 2017. Participó de numerosas defensas penales en causas de represión policial y persecución gremial y política. Forma parte del equipo de abogados de Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil de la policía bonaerense. Participó en la querella en el primer juicio realizado desde la reapertura de las causas de lesa humanidad, el proceso oral en contra del ex jefe de la policía bonaerense, Miguel Osvaldo Checolás, y en la desaparición de Jorge Julio López. También fue abogada querellante en el juicio Jorge Tigre Acosta por la causa ESMA. Intervino en los juicios orales que se realizaron por los crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada, causa ESMA, contra el prefecto Héctor Febrés en 2007, y el segundo juicio oral contra 18 genocidas representando el caso Rodolfo Walsh, Raimundo Villaflor y organismos como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos del 2009 al 2011. También fue abogada querellante en el juicio contra Christian Federico von Wernich en la ciudad de La Plata, año 2007, en el juicio oral por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, caso Floreal Avellaneda en San Martín, Mansión Seré, contra represores de Buenos Aires y Mar del Plata en 2008. Recordemos que la Mansión Seré fue un centro clandestino de detención que funcionó en la última dictadura militar. En 2008 fue distinguida por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Capital Federal. En 2016 recibió una carta intimidante de Carlos Blaquier, dueño de la empresa agroindustrial Ledesma, y su presunta complicidad en los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Jujuy durante la noche del apagón, en los marcos de los preparativos de un viaje a Jujuy, para recibir denuncias sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Creo que en el caso de Ledesma y en particular en lo que fueron las noches del apagón, Sí. Que bueno, realmente lo que muestran es el terror, ¿no? La posibilidad de apagar la luz para todo el mundo y no saber lo que está pasando y sentir que te vienen a buscar. Es todo un ciclo en Ledesma donde lo que vos ves que hay en común entre el conjunto de las víctimas es una confrontación con la empresa, ¿no? Y que es además demostrativa de un proceso de organización obrera y sindical muy fuerte. Las causas vinculadas con el ingenio Ledesma están en la Corte Suprema porque Casación decide una falta de mérito. Una falta de mérito. Después de Casación tantos decide años impunes, con en la el lucha que hubo ahí, 2015. porque Aredes, toda la familia, Olga, su hijo han peleado muchísimo porque se investigue eso. Muchísimo, y ahí ves la confluencia, ¿no? Porque digo, tenés a Aredes desaparecido, bueno, Olga marchando como enorme emblema de la lucha contra la impunidad, pero entonces, nada, Aredes había sido intendente del Libertador General San Martín y fue el primer intendente que le cobró impuestos a la empresa. Y él había sido médico de la empresa y había sido despedido como médico de la empresa por defender los derechos de los trabajadores. Dirige el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Es una de las principales dirigentes de la agrupación de mujeres feministas socialistas Pan y Rosas. El 31 de mayo del 2018 asistió a la 15ª jornada de debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, en su plenario número 15 de comisiones del Congreso de la Nación. Manifestó su posición a favor del proyecto, declarando lo siguiente: estamos orgullosos de ver jóvenes con el pañuelo verde como bandera.
y criticó a la Iglesia Católica. Estas son las propuestas y su plan de gobierno. Soy Miriam Bregman, soy abogada, soy socialista y lucho cada día por transformar esta sociedad de raíz. Hoy vengo a decirte que no te resignes, que hay otro camino, porque los trabajadores y las trabajadoras somos la inmensa mayoría y si nos unimos tenemos la fuerza para dar vuelta a la historia. Las mujeres ya demostramos que cuando nos movilizamos somos imparables. La crisis que hoy atraviesa nuestro país tiene responsables: el Fondo Monetario, el poder económico y sus políticos. Hoy los vas a escuchar hacer promesas de campaña, incluso pelearse, pero están todos involucrados en el escándalo de chocolate en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Mientras hambrean al pueblo, se van en sus yates de lujo a pasear por Europa. Nosotros no venimos a hacer promesas de campaña, sino venimos a hacer con vos un compromiso de lucha. 1. No pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Que esa plata se use para pagar salarios, generar trabajo y garantizar el acceso a la salud, educación y vivienda. Proponen nacionalizar la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales y cuidar a los pequeños ahorristas y brindar créditos baratos. Número 2. Unificación y centralización del sistema de salud. La pandemia puso a la orden del día la necesidad de reunir la totalidad de los recursos del sistema público, privado, de obras sociales y de las universidades, bajo control de los trabajadores y profesionales, implementación de comités de emergencias, también de crisis, centrales y locales, con participación de los trabajadores. Número 3. Estatización de los servicios públicos, anular las privatizaciones de las empresas de luz, gas, agua, transporte y comunicaciones. Ponerlas bajo control, administración y gestión de los trabajadores. Un plan que incluya un control de los usuarios populares. 4. Aumento inmediato de los salarios y jubilaciones. Proponen que sean indexados una vez por mes. El ingreso mensual debe cumplir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, transporte y salud. 5. No a la megaminería y al uso indiscriminado de agrotóxicos. Expropiación de esas firmas, Barrill Gold y el acuerdo YPF Chevron. Reparar los daños causados. Prohibición de fumigaciones aéreas y el uso indiscriminado de agrotóxicos. 6. Que los funcionarios cobren como una maestra. Los diputados y diputadas del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda Unidad cobran como un docente y el resto de su dieta es donado a fondos de lucha y causas populares. Prohibición de despidos y suspensiones. Frente a la crisis y los cierres de empresas o fábricas, proponer su expropiación y estatización para que sea puesta a producir bajo el control de sus trabajadores. 8. Anulación de la reforma previsional. Quieren el 82% móvil para jubilados, junto con el aumento inmediato del haber mínimo para que cubra sus necesidades básicas. 9. Eliminación del IVA a la canasta familiar para resolver las necesidades más urgentes del pueblo trabajador. Proponer impuestos para las grandes fortunas e impuestos extraordinarios a los bancos, terratenientes y grandes empresas. 10. Reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin afectar el salario. No solamente se solucionaría el desempleo, sino que junto con un plan económico integral al servicio del pueblo trabajador se reactivaría la economía. Y estas son las perlitas de Miriam Bregman en las elecciones, peleándola de igual a igual a otros candidatos. Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Cuando Milei te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan. Indemnizaciones
afuera. Licencias, afuera. Aguinaldo, afuera. Hayek, que era tan sabio, decía, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso, Miriam. Doctora Breckman, le hago una pregunta. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? Javier Milei, yo no sé si eso te lo dictó Macri del Rincón del Vago, pero la verdad que es falso. Es una fake news de características enormes, que se repite, pero no porque se repita mucho en las redes sociales, pasa a ser verdad. Javier Milei dice estas cosas, y acá le quiero hablar a la juventud. ¿Por qué inventan estas cosas? Porque él tiene que ocultar que defiende a ultranza a un sistema capitalista donde el 30% de la comida que se produce se tira mientras los pibes y las pibas se mueren de hambre. Porque él defiende un sistema basado en el robo del trabajo asalariado. Nosotros, en cambio, yo soy socialista, Javier Milei, defiendo otra cosa. Defiendo que todos los recursos de la economía se puedan planificar en función de las necesidades sociales y no de un puñado de ricos que son los que vos defendés. Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Argentina, las mujeres tenemos que trabajar 8 días más al mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? Mire, Breckman, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando usted desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón, y los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión, que solo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres. Adivine qué va a encontrar. Ah, claro, usted no sabe lo que es ir a una empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es decir, su teoría se cae con los datos. Gracias. Usted niega el cambio climático, niega el genocidio, niega los 30.000 detenidos desaparecidos, niega el patriarcado, niega también los femicidios. Primero, no mienta. Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. no, digamos, ¿qué feminicidio? Digo, hay que aplicar la ley, igualdad ante la ley, pero no violes la ley que establecimos en el debate. Cuando era ministra, su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros. Literal. Patricia Bullrich, usted y todos los que promueven la mano dura fracasaron. En una década incrementaron en un 97% la población carcelaria. Aumentaron todas las leyes generando una verdadera inflación penal. Ahora la escucho cada tanto que vuelve con bajar la edad de imputabilidad. Me gustaría que nos cuente hasta dónde. ¿Hasta los 12? ¿Hasta los 10? ¿Hasta el jardín de infantes? Y le quiero aclarar, Bullrich, que estamos en una elección donde se elige presidente, no jefe del servicio penitenciario.